felicidad! Chupón, a ver a qué hora, mano. Nos tenías con un pendiente. Llegué en viernes, aparte. Ya, en viernes. ¿Y sabes por qué? Porque hoy se bebe. Porque hoy es viernes de... ¡Shots! Oye, ¿Qué? miedo, ¿qué tenemos todos miedo ahorita de contagiarnos? Sí. ¿No? Un aplauso para Luis, que venció el COVID. ¡Bravo! ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde estás, Luisito? Ahí. Ahí está. Luisito, qué bueno que estás acá. Qué otra bueno vez que con estás bien, nosotros. carnal. Bueno, continúa con tu programa. Voy a continuar con el nombre, con tu programa voy a continuar. Hombre, gracias, al fin lo reconociste. Este programa sin ti no es nada. No. Guácala. Y... O sea, esa es mi aportación. Guácala, qué asco. El miedo es esta sensación de angustia que provoca pues la presencia de un peligro real o incluso imaginario. También se refiere al sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a ocurrir algo malo. El miedo se lleva a cabo a través de un proceso. Primero lo reconocen los sentidos y lo llevan al cerebro para que lo interprete y luego pasa al sistema límbico que se encarga de regular las emociones. Y yo sí creo que si ponemos atención, la verdad es que es inmediato el miedo sensorialmente, ¿no? Sí. O en las manos o en la boca del estómago, o se te eriza la piel incluso. Pues es que es un mecanismo de supervivencia. O sea, si, por ejemplo, los animales más venenosos que son fosforescentes, o sea, son cosas que tienen que naturalmente causar cierta repulsión para alejarte. No siempre sucede, pues, pero sí es un mecanismo de defensa ante el peligro. Y como consecuencia, se activa la amígdala encargada de liberar el miedo y se produce una serie de reacciones. Y díganme si las han sentido. Sí, Uno, obvio. aumento cardíaco, sí, claro, con los panic attacks que me dan. Taquicardia, sí. Taquicardia, sí. Aumento de adrenalina, se acelera la respiración, se contraen los músculos, se dilatan las pupilas y así es como se siente el miedo. Y también te sudan las manos, Y se te tiemblan las manos. También las piernas, se te Sí. seca la boca, Sí, sí, todo incluso. Y también te se agitas. llega, como a los animales, se te llega a parar erizar. el pelo. Cuando ponen en las caricaturas que se asustaban y ¡ah! Sí. Que esa no pasa. No, sí, digo, no es tan evidente, pero sí se llega a erizar también el Oye, pelo. Sí, sí ¿les se ha te pasado, eriza. perdón por esto, pero que les pica el sope? ¡Guácala! O sea, Acaba de decir, o sea, te pica el sope. sí escucharon ¡Ay, lo tengo mismo. miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh, qué miedo! sí, te lo juro Escucharon que lo sí. mismo que yo, ¿verdad? Sí dijo, Te me pica el sope. A mi hermana también le pasa. A ver, por favor, chuladas y chulados, díganos en redes si a ustedes les Pues pasa. la pregunta de redes el día de hoy es, ¿Te pica ¿a el ustedes sope? cuando les da miedo? ¿Les pica el sope? Sí, tú cuando estás como a punto de chocar o cuando se va a caer el sobrino, así, ay, güey, y al rato como que, ay, La axila. Mariana, O sea, no. Mariana, no. vas a ver que sí. Por favor, apóyenme en redes, van a ver que sí. Van a mentir por convivir. No, Si me no. pica el sope, nada. Pues sí, yo creo que Pues también aquí hay... rasúratelo. Pues échate desodorante, puerca. Me rasuro y me echo desodorante, puerca, a ver, huélelo. Qué asco. Ah, ¿verdad? Va, No. va. Si no lo huele, No, sí huele sabroso. ¡Qué Sí, gran vieja, foto! sí me- huele sabroso. Sí me eché una mona de axila. Oye, Me acabo de bañar, ¿te diste cuenta? sí, bueno. ¿te diste ¿Te cuenta? diste cuenta? Oye, pero también, bueno, a mí se me duermen las piernas cuando siento miedo inmediato. ¡Mi Las dos, mis piernas, papá. Y, por ejemplo, ahí les va una que es clarísima. Cuando escuchan la alarma sísmica, Puta, se te frunce el uy, uy, uy. el ombligo. No, es que Sí, es güey. No, se te sientes así frunce el como sope. una cosa Una aquí presión. horrible. Sí. O también, no sé si les ha pasado que en la calle vas caminando y dices, híjole, y sientes que alguien pasa y, uy. O sea, sí hay un mecanismo natural, primitivo de tu cuerpo. En las de escaleras, que te quitarte. ibas corriendo así en la noche porque sentías que te iba a salir algo en la escalera. ¿No les pasaba de niñas? Sí, claro. Y entonces corrías, No. te dabas en la torre por O sea, y nadie te está persiguiendo. Y luego ibas en calcetines y... ¿Qué clase? ¿De qué les Sí, hizo tanto daño a ustedes Sí, dos? sí, ay, sí te pica. Tienes ¿Pero por qué razón. salías corriendo de las escaleras? O sea, Porque cuando sientes que no viene el querías fantasma. prender la luz y tenías que bajar por algo, corrías porque jurabas que alguien venía Claro. o que te iba a salir una manita entre las escaleras Sí. o algo es horrible. ¿Qué les pasa? A ver, eso sí, contéstelo. Ay, Yo eso seguro que sí. Perdónenme, pero no, yo en mi casa podía ir con la luz apagada a subir escaleras, bajar No, todo yo no. bien. Tú eres única. Ni me pica la axila, ni pensaba que iba a salirme una manita de ahí de la escalera. Si eso fuera, hoy en día se agradecería. No, ¿No hombre, te pero pica un la colita espíritu. tampoco? No me pica la colita a menos que tenga lombrices. Guacala.
Bueno, está Cállate, bien. Picasope. Picasope. Ya tenemos el Picacola. Picacola y el Picasope. ¡Ay, qué miedo! Bueno, cuando el miedo deja de ser controlable y comienza a afectar a nivel físico, psicológico y social, se podría diagnosticar como una fobia. Existen fobias cállate. de muchos tipos y ya hablamos en otro programa de ellas y hoy queremos entender que aunque el miedo es un mecanismo de defensa que nos permite permanecer alertas, pues no podemos sucumbir a él, perderle el miedo al miedo, pues. ¿Qué cosas nos dan miedo? Muchísimas, pero cuando hablamos de fobia, normalmente es un miedo infundado. Sí, o sea, es no, un y es miedo, irracional. Es algo irracional. que no es real. No, sí. No, si es real, O sea, el miedo es real, pero por ejemplo, fobia a las tarántulas, por ejemplo, no es que te esté haciendo algo, te está atacando. O sea, No, simplemente pero no es- importa que, o sea, pero es irracional. O sea, la Exacto. diferencia es que es irracional, pero sí existe. Y, Sí, y sí, además, sí. o sea, por ejemplo, yo que tengo fobia a los gusanos, yo no es que piense que me va a hacer algo el gusano. O sea, yo nada más lo veo y ya. entro en pánico. Por eso. No. Ya Sí, lo traté en psicoanálisis y no tiene nada que ver con la fobia al canelo. No tiene pene, canelo. ya tiene, tengo una Ayer foto. le dimos. Pero... Ya tiene. Todo feliz. Ya Pero tiene. es cierto que esas fobias, luego cuando no tienes una fobia tan clara, es muy fácil juzgar a las personas que si dices, Sí, no seas qué ridículo, payasa, es un sí. gusano, no seas payaso. Pero cuando te llega a tocar a ti dices, ok, como es irracional, la verdad es que no juzguen y no se pitorren de las personas que tienen fobia a las arañas de, ay, una araña. Así, No, no, eso no. hice con nuestro fallecido Gus Rodríguez, que era, le daba fobia a los insectos. Pero yo pensé, pon tú, que nada más a las arañas o algo así. Y entonces tenía yo una mosca de plástico y se la puse así en la comida. Pero dije, pues, Cotorro. hiperventiló, de por sí respiraba chistoso mi Gus. Empezó así y yo, pero es de plástico. Y no se le quitaba. O sea, aunque fuera mosca Lo hiciste falsa, muy mal. lo hice muy mal, pero Sí. realmente yo no medí hasta dónde alguien se puede poner así. Nunca me había tocado o presenciar a alguien que tuviera fobia de esa manera. No, sí, de sí, verdad, sí, es chistoso. horrible. Yo así me pongo Y también. fíjense, por ejemplo, a mí me da miedo subirme al escenario. O sea, sí, a la segunda llamada digo, uy, ¿qué hago aquí? Qué miedo, qué angustia, me empiezan a sudar las manos. O sea, de veras, no sé si es miedo o qué sucede, pero es un nivel que puedes manejar y que Ajá. después ya lo sobrepaso. Y eso creo que es la parte que está increíble de sobrepasar los miedos. Decir, con esto puedo, ¿cómo hago para así atravesarlo? Claro. Y la sensación de hacerlo es Sí. espectacular. Esa es la diferencia entre una fobia y un miedo. Y un miedo. La fobia no hay manera. No hay manera. Y el otro sí lo puedes controlar y cuando lo vences también te da un rush de adrenalina muy bueno, ¿no? A ti te da ese rush. O sea, una vez Ajá, que te ajá. trepas dices, Aquí ándale, lo estoy. logré. Y luego también es increíble cómo a puerta cerrada, ya cuando estamos en nuestra camita con las luces apagadas, cómo el cerebro empieza y entonces los miedos salen ahí como de quién sabe Horrible. dónde. Sí, sí. Ni Oí un puedes hacer ruido. nada, ni La puerta. Ay, no. Sí, no. Y además el miedo está basado en un pensamiento que ni siquiera está sucediendo. Y entonces la toma de decisiones en las preocupaciones y dudas pues nos lleva normalmente a malos resultados, ¿no? ¿Y por qué es importante perderle el miedo a las situaciones y cosas? ¿Qué retos implica vencer los miedos? O sea, ¿qué tienes que hacer? Primero, identificarlos. Sí. Puede ser. Intentar, a lo mejor también con aproximaciones sucesivas para empezar a romperlos. No sé, en tu caso, como es fobia, no te habría que pensar en un miedo más suavecito. No, las fobias se tratan con terapias que se llaman cognitivo-conductual, Ok. que es poco a poco irte acercando a eso que al final de cuentas no te va a hacer nada. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a la muerte, entonces lo tienen que acercar, por ejemplo, en un panteón. Ok. Y ya el paso final es meterlo en un sarcófago, ¿haz de Ay, cuenta? no. Sí, o sea, pero cuando es realmente algo que te paraliza. Yo digo, afortunadamente, si le tuviera fobia al staff, no podría trabajar y tendría que tratarlo. Pero como no me aparece un gusano todos los días, entonces prefiero que no se me acerque ninguno. Ahora, ¿se han puesto a pensar cuando ya tienes identificado el miedo fuerte y claro, que dices, ¿qué es lo peor que me Eso. puede pasar Eso. si lo hago? Sí, exacto. O si no, por ejemplo, ¿vieron esta película de La Bruja de Blair? Sí. Que es justamente, no estás viendo realmente, estás oyendo. Sí. A mí me llevó a mi infancia en una tienda de campaña que ponían en el jardín o lo que sea, no necesariamente tenía que acampar en un lugar así para acampar, ¿no? Que te encantaba, ay, me quiero quedar en la tienda de campaña.
y te hacían ruidos o ya, un animal y se va a meter algo. Y entonces te remonta como tus miedos de infancia, que normalmente radica mucho la fobia también en asuntos de infancia. Y luego también heredamos miedos. Entonces, si a tu mamá le daba miedo a las abejas, ahí vas y te pasó el miedo. Fíjense que el otro día usé un visor de realidad virtual y yo le tengo miedo a las alturas. Entonces, caminé en una viga con realidad virtual y el primer intento no pude porque era demasiado el miedo que tenía. Y me quité el visor y le dije, ya no seas ridícula, Verónica, vuélvelo a intentar porque es realidad virtual, estás en una casa, no pasa nada. Y lo hice, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y puedo jugar, es realidad virtual. Chocar con la pared. Exacto. No, porque delimitas el espacio, bueno, ¿no? pero no te mueves. lo peor. Y entonces caminé y fue esa, aunque haya sido simulado, esta sensación de decir, lo hice, me atreví, todo mi ser fue como, lo tengo que sobrepasar. Y entonces creo que sí vale la pena que ustedes también intenten identificar sus miedos y sobrepasarlos. Exactamente. Yo voy a hacer eso porque también tengo mucho miedo a las alturas. No puedo, qué horrible, pero no puedo manejar en el segundo piso del periférico. Y antes sí podía. Y ahora ya me da vértigo. Bueno, voy a hacer algo así. Bueno, la pregunta de redes, ¿hay que perder el miedo a que te pique el sope? ¿Ve? ¡Qué asco! ¡Guácala! No, ya va el bueno, ya va el bueno. No, pero sí díganos lo del sope. Sí me gusta. Hay que perder el miedo al amor, B, a la muerte, C, al ridículo, D, al miedo. Ay, el miedo al amor también, ¿verdad? ¿Tienen tiempo? ¿Cómo no dura más horas este programa? Sí.